Estamos celebrando esta Eucaristía por nuestro hermano Fernando Yarleque Valencia, que hace un mes partió a la casa del Padre. Y en ustedes, los familiares, parientes y amigos, lógicamente ha dejado un dolor, una tristeza, un vacío. Es la experiencia que todos tenemos cuando muere un ser querido. Hasta Jesús, que es el hombre que ha tenido una fe más grande, también sintió el dolor por la muerte de sus seres queridos. La Biblia nos dice que Jesús tenía una familia que eran sus amigos, Lázaro, Marta y María. Y entonces Lázaro se enferma con una enfermedad mortal. Y ellas mandan un mensaje. Jesús estaba en Jerusalén y ellas en Betania, y mandan un mensaje: ven que tu amigo tiene una enfermedad de muerte. El Señor, suponemos que estaría ocupado, por eso no se fue, pero le dice a sus discípulos: esta enfermedad no terminará en la muerte, está para que se manifieste el poder y la gloria. Y así fue. Esa enfermedad sirvió para que se manifieste el poder y la gloria de Dios. Entonces, después de 3 días, le dice a sus discípulos: vamos a Betania, que nuestro amigo Lázaro está durmiendo. Y los discípulos dicen: bueno, si está durmiendo ya se despertará. Pero una metáfora para decir que Lázaro estaba muerto. Entonces van allá, y cuando Marta se entera que Jesús llegaba a casa, inmediatamente sale a recibir. Y entonces y ella le reclama a Jesús y le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tú que dices, en otras palabras, tú que dices ser nuestro amigo, nos dejaste, nos abandonaste en los momentos más difíciles. Y por tanto, mi hermano murió por tu culpa, porque no viniste. Si hubiera estado aquí, no hubiese muerto. Le reclaman. Pero el Señor no le increpa a Marta, no le riñe, sino que la comprende. No le dice: hay que guardar a Marta, ¿cómo estás? Yo que soy el maestro, el Mesías, ¿me está reclamando todavía? No. El Señor es humilde, sencillo, deja que se exprese esa mujer, que exprese su dolor. Y a veces es necesario expresar ese dolor. Justamente cuando sucede la muerte de un ser querido, viene la etapa del duelo. Y algunos dicen que las personas que están en duelo pasan por 5 fases, no hablar de todas ellas. Pero una de ellas es la rabia, curiosamente, la cólera. Y ahí vemos en Marta que está con cólera contra el maestro, ¿no? Y no hay que sorprendernos ni culparnos. Anoche empezamos los talleres de Semilla de Esperanza vía virtual. Aquí lo hacemos los lunes presencialmente, que son talleres de sanación, y los jueves lo hacemos virtualmente. Entonces el Señor nos contaba justamente una experiencia de duelo, que había muerto su mamita, y Él lo contaba, como decía, tanta fe, con mucha paz, y parecía que como Él cubría sus sentimientos con el discurso de la fe. Pero cuando le digo: bueno, ¿y cuáles son tus sentimientos? Ahí empezó a sacar, pues, la verdad, tengo sentimientos encontrados.
tengo rabia contra Dios, porque ya mi mamá sí estaba ancianita y yo le he cuidado, le he protegido, pero una vez se me cayó y le he dicho a Dios, ¿por qué? Si tú lo puedes todo, ¿por qué permitiste que se caiga? Entonces, si él descubría también que era un tipo perfeccionista, no, ya tú hiciste todo lo que podías. Y luego me decía también, hay días que no tengo ganas de nada, está en depresión, y la depresión es una fase precisamente de del duelo, la negación, y al final resulta la aceptación, al final. Es un proceso que todos pasamos y no hay que asustarnos. Si surgen estos sentimientos de rabia, de tristeza, son experiencias normales. Y Jesús no le reprocha a Marta diciendo, ay Marta, qué barbaridad, ¿cómo me estás reclamando? Sino que la consuela. Primero permite que saque ese dolor, ¿no? Y luego la consuela, tu hermano resucitará. Y Marta sigue insistiendo, ya sé que resucitará al final de los tiempos. Sigue insistiendo, sigue con rabia, ¿no? Ya sé que resucitará al final de los tiempos. Pero lo que es ahorita no me interesa, lo que me interesa es que me duele que mi hermano haya muerto. Me duele mi herida. El Señor le dice, yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Él se presenta como la resurrección, como la vida, ¿no? Y así de esa manera sana el duelo. Pero Jesús también estaba de duelo por la muerte de su amigo, porque cuando estaba frente a la tumba de su amigo Lázaro, entonces dice el Evangelio que lloró. Ese episodio en 3 veces dice que Jesús suspiró. Tenemos lo que es suspiro, ¿no? Pero ya llega un momento en que no contiene el dolor, sino que se desborda el dolor y llora, ¿no? Las lágrimas de Cristo son lágrimas de esperanza, porque nos ayuda a entender que no estamos solos en el dolor, solos en el sufrimiento, que hay alguien que conoce muy hondamente el dolor, y ese alguien es precisamente Jesús. El poeta César Vallejo, en su poesía Verdades Amargas, le reclama a Dios, le dice, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. El hombre sí te sufre, el Dios es Él. Si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Y nosotros en el mismo pensamiento de Vallejo podemos decir, claro que nuestro Dios sabe ser Dios porque se hizo hombre. Eso es lo que celebramos en Navidad. Es muy fácil consolar a una persona que está con cáncer cuando uno no tiene el cáncer. Es muy fácil intentar consolar a una persona que está en duelo cuando uno no ha experimentado la muerte de un ser querido cercano. Entonces, a Dios no se le puede reclamar porque Él conoce el dolor. Por eso, y a Jesús se le conoce como varón de dolores. Y por eso Él puede confortarnos, puede alentarnos, puede sanarnos, porque Él conoce el dolor. Si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú que estuviste siempre bien, uno dice, ¿Dios siempre estuvo bien? No siempre estuvo bien. Dios crea al ser humano con la intención de compartir su felicidad, el ser humano peca, crea un pueblo, escoge a un pueblo para que a través de ese pueblo llegue la salvación. El pueblo un montón de veces se vuelve rebelde, finalmente manda a su Hijo para salvarnos del pecado, y al final, ¿cómo terminó el Señor? Allá en la cruz. Y cuando a Jesús le estaban clavando las manos y los pies, ¿qué siente el Padre? Y Él se puso a reír y a hacer una fiesta. ¡Ay, a mi Hijo le están clavando las manos y los pies! El dolor de Cristo, el dolor de su Hijo fue el dolor del Padre. Alguna vez ya he dicho, y lo que dicen, ¿no? Que la muerte de un ser querido a veces es tolerable, pero la muerte de un hijo, una muerte muy grande para el papá y la mamá. Muy, muy fuerte, una muerte que diré un dolor muy duro.
Dios Padre también vio morir a su Hijo. La Virgen también allá vio morir a su Hijo. ¿Cuánto dolor experimentaron? Entonces, tú que estuviste siempre bien, Dios no siempre estuvo bien. También experimentó la frustración, experimentó el dolor, experimentó la tristeza. Tú que estuviste, no sientes nada de tu creación. Vallejo protesta contra este Dios distante, lejano, que no siente nada. Es decir, ¿qué palabra le daríamos? Indiferente. Indolente. Un Dios indolente, un Dios indiferente, y nuestro Dios no es un Dios indiferente. Ese mismo reclamo está en los discípulos cuando están allá en alta mar. ¿No te importa que nos hundamos? Lo mismo, ¿no? Lo mismo. No sientes nada, un Dios que no siente. Hay que descubrir que nuestro Dios se siente compasión, siente tristeza, por eso llora. El hombre si te sufre, el Dios es Él. Y Dios, Jesús es el hombre que sufrió. Jesús que conoció el dolor, Él puede ayudarles, puede confortarles. Es un tiempo para que se aferren más, hacer lo que dice San Pablo, ¿no? Completo en mi cuerpo los sufrimientos que faltan a la pasión del Señor. Entonces, San Pablo hace de su sufrimiento un sufrimiento redentor. Hay sufrimientos vacíos que a la gente les hunde, les deprime. Por esos sufrimientos que nos fortalecen, que nos liberan, que nos purifican, cuando somos capaces de asociar nuestro sufrimiento a la pasión del Señor. Y contemplando la pasión del Señor, encontramos fuerza para seguir adelante. Y también, no solo la pasión, porque podemos quedar siendo sadomasoquistas, porque la historia de Jesús no solo termina en la cruz, ni en el sepulcro. La historia de Cristo termina en la resurrección. Y San Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces Jesús con su muerte y su resurrección nos dice que la muerte no es el final del camino, ¿no? Sino simplemente una estación, que la muerte no es un abismo, sino es un puente, Pascua, que la muerte no es un obstáculo, sino es una puerta. Y en definitiva, el Señor nos ha dicho, con su muerte y su resurrección, que la muerte no es la enemiga, sino la buena amiga que nos abre las puertas de la eternidad. Que Cristo muerto y resucitado les fortalezca y les ayude a sanar esta herida de duelo por la muerte de Fernando.